Casi parece haber un intento de suprimir todas las viejas tradiciones. No quieren tener nada que ver con eso. Esta es la Iglesia Católica. Esto ya prescribió. Por tanto, siempre pienso en católicos y neocatólicos. Hay un movimiento neocatólico en la Iglesia que intenta cambiar todo a un nuevo formato para ser moderno. Ese es el mayor legado del Vaticano II. Creó esta nueva iglesia dentro de la iglesia. En realidad es una antiiglesia. Quiere dejar atrás todo y tener nuevas formas de vivir, casarse y morir. ¿Y no es su símbolo la nueva misa? Sí, la nueva misa lo es, la nueva misa lo es. Y creo que la nueva misa es la fuente de todas nuestras dificultades. Es una calamidad porque fue nuestro amigo Monseñor Aníbal Bugnini quien diseñó esta misa deliberadamente para crear una ceremonia no católica. Una dificultad con la nueva misa es que ha dado lugar a misas inválidas y a la ausencia del Santísimo Sacramento. También ha alejado la mente de la gente del punto central de la misa, el sacrificio en el Calvario. Ahora es una comida, ahora es comunidad y es sobre una mesa. El sacerdote es el ministro, nosotros el pueblo y comemos la cena juntos. Todo esto se basa en una idea protestante no católica de lo que la misa es. Verás, la gente viene a mí porque se enteran que yo celebro la misa romana normal y me preguntan, ¿puedo ir a tu misa, por favor? Y yo les digo, sentémonos y charlemos un poco. Les pregunto, ¿qué es la misa? Generalmente me dicen, es la última cena, es una comida conmemorativa. Y luego respondo, no, lo siento, no es en nada una comida. Algunos de ellos dan en el clavo y dicen, es el sacrificio del Calvario. Y luego les digo, lo que quiere decir en general es que es una acción, es algo que ocurre en el altar. Ellos dicen sí. Finalmente les digo, está bien, has estado yendo al Novus Ordo durante tanto tiempo. Dame 2 o 3 semanas y ven a recibir instrucciones 2 veces por semana durante 1 hora y te enseñaré lo que sucede en el altar, imitando las acciones del sacerdote. Y cuando puedas explicar mis acciones simbólicamente, simbolizando las acciones del altar, entonces te admitiré en mi misa. Es genial. Aprenden que cada gesto tiene un significado centrado en el Calvario, en la cruz. De repente dicen, esto es genial, esto es algo que nunca pensé, nunca supieron, nunca les enseñaron. Esta es gente joven. Y de repente se dan cuenta de que ir a la iglesia no es cuestión de cantar himnos y saludar al pastor y saludarse y que les den pan y vino a beber y sentirse felices por ello y estrechar las manos con otros y abrazarse y salir a tomar el desayuno como continuación de la comida, sino que es cuestión de asistir a la acción de que Cristo muere y vive para siempre. ¿Podría ser que lo que han hecho en la misa sea un símbolo de lo que han hecho en toda la iglesia, que es eliminar los aspectos sacrificiales del catolicismo? Quieren quitar la cruz del catolicismo, hacer que la religión sea fácil, agradable y digerible para el mundo. Así es, así es, así es. Eso es exactamente. Yo no podría haberlo dicho mejor. Es lo que efectivamente han hecho. Hay esto gracioso. En el momento en que un sacerdote propone decir la misa romana en una diócesis, ¡oh, qué horror! Vete de aquí. Le pide que se vayan. O le dicen que decir esta misa es imposible en público. El Santo Padre no quiere eso, la iglesia simplemente ya no hace esto. ¿Lo haces así? O ya verás. Hay un horror por la misa, absoluto horror y disgusto. Recuerdo haber leído a un teólogo francés muy prominente, un jesuita que recientemente y por casualidad tuvo que asistir a una de las misas romanas en París. Descubrió que un hombre le diera la espalda a la población y orara en silencio era una idea repugnante. Y sé que este jesuita está perdido, ya no sabe lo que sucede. Y esa es la destrucción del centro del catolicismo. Créeme, sin la misa y sin la Sagrada Comunión, en esa misa el catolicismo muere. Por eso los irlandeses solían celebrar las llamadas misas de roca. Un sacerdote se escondía detrás de una roca donde la gente acudía y escuchaba la misa. Mantuvieron la misa. Ahora tenemos muchas misas inválidas. Muchos sacerdotes no están válidamente ordenados y muchos obispos son ordenados inválidamente. No es de extrañar que falte la gracia, ya que la gracia santificante se obtiene a través de los sacramentos, principalmente a través de la Sagrada Eucaristía.
Esa es la difícil situación de la iglesia. Ha habido un esfuerzo por destruirla. Esta entrevista es la última de una serie con el padre Malachi Martin sobre la situación de la iglesia hoy. Y esta va a discutir la situación de Roma, donde creo que usted trabajó por varios años, ¿no es así? Así es, Bernard. Trabajé allí. Roma deja una huella imborrable en tu alma. Los italianos dicen non si parte de Roma o nunca sales de Roma. Es verdad que nunca se abandona Roma en espíritu, aunque se deje en cuerpo, porque hay algo en Roma que es a la vez fascinante, santo y no santo. Quizás sea el elemento no santo del que queremos hablar. Siempre ha sido un enigma para la gente de fuera, porque lo único que ven es un grupo de hombres corriendo con faldas y túnicas de colores, participando en ceremonias. Se preguntan cómo funciona todo y qué es lo que lo hace funcionar, sobre todo en la situación actual de la iglesia, con desastres por todos lados y disidentes de la autoridad papal en toda la iglesia y en Roma. La gente se pregunta, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué está pasando? Lo que la mayoría de los católicos no se dan cuenta es del siguiente hecho, que es parte de nuestra fe creer que el Papa siempre será el obispo de Roma. Es nuestra fe. El obispo de Roma es el sucesor de San Pedro. Por lo tanto, él es el representante personal de Jesucristo en esta tierra mientras esté vivo. También en nuestra fe lo que llaman el factum romanum, el hecho romano. Incluso si el Papa terminara viviendo en un claro del bosque en Tasmania, Roma seguiría siendo el centro de la iglesia, la sede romana. Esto lo tienen atorado en la garganta, para usar una frase estadounidense, muchos modernistas que no quieren una religión centrada en Roma. Pero es un hecho de que el diseño físico real hace parte de nuestra fe, así como el Calvario es el escenario real de la crucifixión de Cristo y nadie puede cambiar eso. Y esta ubicación del representante personal de Jesús en la tierra es un hecho que pertenece a la fe. Va más allá de la historia. Es un factor complicado porque tienes a este hombre que es un cardenal que al día de hoy han sido como 1000 años, más de 1000 años. Es elegido por sus colegas. Es el único cargo electivo en la estructura oficial de la iglesia. Todos los demás son nombrados, en teoría. Una vez los cardenales que lo eligen no le dan el poder papal. No pueden darle este poder porque no lo tienen. Lo que ellos hacen teológicamente, le dicen al Espíritu Santo, este es el hombre que creemos debería ser el Papa. Y cuando él dice, lo acepto, el poder desciende sobre él. Y desde allí él ya está totalmente separado de ellos. Es el Papa. Ese es un aspecto. Luego, en torno a él hay una burocracia sin igual. Es antigua, una cancillería que existía en la época de Carlomagno, incluso antes, en tiempos de los hunos, en tiempos de Gregorio el Grande y el Papa Leo. Y todavía existe hoy y es la cancillería más talentosa. Y de repente ha cobrado gran importancia de opinión en el incidente con Noriega, donde todo el mundo, incluyendo el presidente de los Estados Unidos y la Fuerza Expedicionaria estadounidense y los panameños y todos los países americanos, se dieron cuenta que la más habilidosa diplomacia fue la usada por los diplomáticos del Vaticano. Fueron completamente habilidosos manejando la completamente difícil situación. Tienen un nivel de inteligencia mayor que cualquier otro en el mundo. Claro, claro. Por eso, finalmente, a pesar de la oposición protestante, el Senado estadounidense votó a favor de establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano. La información que se derrama de allí, si puedes obtenerla, es precisa y cubre todo el mundo. Ahora, hoy, por ejemplo, sobre todo acerca de Europa Oriental y Rusia, la Unión Soviética y China, el Vaticano hace equipo con la información las 24 horas del día que llega de todo el mundo sobre esas regiones, que son inaccesibles, que no son accesibles a otra gente. Así que es un lugar muy valioso. Y hay esta, no imperial, pero ciertamente actitud geopolítica en Roma,
consideran un problema en Ruanda o en Burundi, en el centro del África negra, a la luz de todos los demás problemas relacionados con él, ya sea en África, Europa o América, tienen una visión total de todo. Son geopolíticos porque están en una estructura geopolítica que es muy diferente de todo lo demás en el mundo exterior. El único otro hombre que los entiende perfectamente es Mikhail Gorbachev, el actual hombre fuerte de Rusia, porque lidera la única otra estructura geopolítica del mundo, el leninismo. Por eso hay tanta coincidencia entre él y Juan Pablo II. Se entienden. No están de acuerdo, pero se entienden. Ahora regresemos de los términos políticos a los términos locales. Tienes a muchos laicos haciendo preguntas. Vemos cómo todo es caótico en la iglesia y toda clase de abusos suceden. Algo anda mal. ¿Por qué Roma no hace algo para detener lo que casi parece ser la destrucción del catolicismo? Te lo diré. Ellos son precisos en este sentido. Es la destrucción de la organización institucional, de la estructura visible. Pero es una destrucción muy insidiosa porque la estructura aún está en pie. Hay cardenales y obispos y sacerdotes y diócesis y parroquias y universidades y escuelas y emisarios, reuniones y convenciones y congresos y sínodos. Todo está aparentemente allí. ¿De qué estás hablando? La estructura está intacta. Pero nadie, excepto que alguien muy prejuicioso, se le ocurriera decir que la estructura es católica en el sentido en que lo era hace 30 o 40 años. Pío XII no hubiera aguantado una estructura así, ni Pío XI, ni ningún otro papa anterior hasta Juan XXIII. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Roma no está haciendo algo? ¿No tiene Roma el poder? La respuesta corta, en términos breves, es que la propia Roma ha sido corrompida. La burocracia se ha corrompido. Y reside en la burocracia vaticana, tan pequeña y limitada como lo es, pero todopoderosa. Un partidismo anti-iglesia que está para cambiar la cara del catolicismo. Y la iglesia, lo que ellos ven, es algo completamente diferente a una iglesia centrada en la regla del romano pontífice. No es una iglesia centrada en la autoridad de la jurisdicción romana. Es una iglesia, una Roma, que encabeza una colección de comunidades autónomas, unida por una tradición y por el sentimiento de la cual la cabeza es el Papa y el Obispo de Roma. Es un nombre que debe ser honrado por ser el 264 o 265 sucesor de San Pedro. Pero la iglesia de Pedro, la iglesia de Pío XII, la iglesia de Pío V, de Gregorio XIV, ellos no quieren eso. Ellos quieren completamente otra eclesiología. Pero el apuntalamiento teológico, la creencia teológica que le respalda es una idea diferente de salvación. Verás, la iglesia católica se basa en el principio de muchos son llamados y pocos los elegidos. Los salvados son pocos. De pronto, no son una minoría, pero ciertamente no la totalidad. Mientras que hoy en día el grito es que todos los hombres se salvan. Todas las religiones son iguales. Solo que si eres católico, sé un buen católico. Si eres presbiterano, sé un buen presbiterano. Si eres musulmán, sé un buen musulmán. Serás salvado. Conversión ya no es el nombre del juego. Oh, no, no. La enseñanza católica es que ningún presbiterano es salvado por ser buen presbiterano. Ningún musulmán es salvado por ser buen musulmán. Si soy hindú y soy un buen hindú, si es que eso existe, estoy seguro que los hay, tendría que conocerlos para saberlo. Y soy salvo, no soy salvo porque soy un buen hindú, sino porque la gracia de la Iglesia Católica me fue comunicada por alguna misericordia de Dios. Lo mismo con el buen presbiterano, el buen protestante, el buen judío. Si son salvados no es porque son buenos protestantes o judíos, es porque de alguna manera, a pesar de mi judaísmo o mi presbiteranismo, la gracia de la Iglesia Católica me fue comunicada. Porque fuera de la Iglesia no hay salvación, es decir, la Iglesia visible. No el cuerpo místico, sino la iglesia visible.
Pero hoy en día, como sabes, el principio es que, bueno, todos somos iguales, seamos ecuménicos. Recuerda, la palabra ecuménico quería decir cristianos. Ahora significa cualquiera que se reúna y quien profese alguna religión, un hindú o un indio norteamericano o un animista que haga parte de una reunión ecuménica y todos se salvarán. Todos se salvan por ser buen indio americano o buen budista o buen hindú o buen confucionista. Esa es la base teológica de todo. La vieja eclesiología de los pocos y de los muchos, la iglesia de los elegidos y los otros, no es la ventana del teólogo moderno, y esto ha permeado mal. Ahora es muy importante porque afecta la misa, por eso han cambiado las palabras de la misa. En lugar de decir cuando se consagra el vino, que será derramada por vosotros y por muchos, la cambiaron por vosotros y por todos. Esa es la razón del cambio, y por eso invalida esas palabras de la misa y las hace nulas. Y el vino no se consagra, por eso es una misa inválida como tal. Así que esto es el trasfondo de todo, y el gran horror y la reacción de horror ante cualquier propuesta de traer de regreso la misa tridentina es basada en esa teología. Ni siquiera quieren tener nada que ver con esa vieja doctrina. Quieren ver al mundo y decir, todos estamos en el mismo bote, todos pertenecemos a lo mismo, tú estás salvado, estamos salvados, solo sé bueno, sé razonable, sé compasivo, sé amable. Esa es la nueva ideología. Es una ideología ecuménica y creo por eso también han alterado la misa. Tenían que hacerlo, no podían decir la misa antigua, no podían decir la misa antigua. No se suscriben a la doctrina, que es la doctrina de la iglesia, Dei Fidei, Dei Finita. Fuera de la iglesia no hay salvación. Lo que sí dicen es, sí, nos suscribimos a esa doctrina, pero ahora se entiende por iglesia en un sentido amplio, significa todos aquellos que aman a Dios a su manera. Por supuesto, si creemos eso. En ese caso, estamos fuera del catolicismo. Parece ser la ideología de la nueva religión. Echemos un vistazo de trabajo a cómo funciona la práctica, cómo funciona la burocracia romana, quién tiene la autoridad, cómo se toman las decisiones allí. Bueno, las decisiones se toman de forma burocrática. Puedes rastrear la autoridad gobernante en Roma, a través de 4 personas. Tienes al Santo Padre, después de él tienes al secretario de Estado y después de él está el sustituto, que es el vicesecretario de Estado, y luego el ministro de Asuntos Exteriores. Actualmente estos puestos están ocupados por el Papa Juan Pablo II. El secretario de Estado es Casaroli. El sustituto o vicesecretario es Cassidy. Lo acaban de cambiar y hay un hombre llamado Rey puesto en su lugar. Y el ministro de Relaciones Exteriores es Sodano, arzobispo Sodano. Ellos toman las decisiones prácticas. Bajo ellos se encuentran unos 15 ministerios que se ocupan de diversos aspectos de la iglesia, órdenes religiosas, sacramentos, matrimonio, misiones, doctrina de la fe y así. Las decisiones las toman allí hombres involucrados en esas áreas particulares y esas decisiones pasan por los 4 hombres más altos para su aprobación porque probablemente tengan impacto político. La maquinaria trabaja de modo que bajo los ministros hay un flujo de secretarios y consultores y expertos, minutantis como llaman a los que cumplen su trabajo con la esperanza de ascender en la burocracia. Ya eso aumenta hasta cerca de 3.500 o 4.000 personas, mayormente clérigos, y algunos laicos y laicas. Esa es la maquinaria con la que trabaja el Papa. Ahora, los principales ministerios son cardenales y arzobispos y obispos. Es un hecho sabido que hay gente semi-retirada, algunos viven en el Vaticano, otros viven fuera del Vaticano, pero todos tienen voz porque todos tienen amistades y contactos por su experiencia. En esa burocracia como tal, se ha alojado desde principios de los años 60 un elemento que en el lenguaje romano se llama la superfuerza de la antiiglesia, y es una fuerza decidida a cambiar la estructura de la iglesia en cuanto a lo que cree. Eso es que ya no es una comunidad centrada en Roma, sino un núcleo central de información y con una especie de presidente honorario de una vasta organización de comunidades totalmente diferentes, cada una con sus propias formas de pensar, mirar, creer y orar. Parece que esta superfuerza es muy poderosa.
porque parece tener la capacidad de frustrar el trabajo de hombres que quieren restaurar algo parecido a la tradición. Por ejemplo, el cardenal Mayer se ha visto frustrado en sus esfuerzos por restaurar la misa tradicional. Sí, se encontró con que era imposible. No puede hacerlo. Después de cierto punto tuvo que ponerse manos arriba. No puede hacer nada porque el poder de la iglesia es canónico. Depende de la ley y de quién tiene poder para ejercer esa ley. El ejercicio del derecho canónico está en manos de personas que se oponen a lo que Meyer representa y a lo que representa el Papa, y no pueden hacer nada al respecto. No se puede simplemente despedir a todo el mundo de repente. Tendríamos una iglesia completamente diezmada, que no funcionaría, no habría control ni gobierno. Para efectuar un cambio hay que deshiervar lentamente y reemplazarlos. Pero reemplazar a alguien, digamos, de la congregación a cargo de las misiones, el ministerio de las misiones, es algo electivo, es nombrado o elegido por otros miembros de la congregación. Entonces, si quieres limpiarlo, tendrás que despedir a los otros también. Entonces, ¿cómo vas a rastrearlo todo y a encontrar a los hombres adecuados para reemplazarlos a todos? Hay carreras y personas que llegaron allí a los 25 años y siguen allí a los 60. Tienen amistades y posiciones incorporadas de poder. Pueden bloquear mociones y poner cosas al final de una pila de papeles para que nunca se discutan. El poder burocrático es algo fuera de este mundo. El emperador Diocleciano decidió que le gustaría cambiar la burocracia romana de su época y no se parecía en nada a esto. Le llevó 17 años cortar la parte superior y ni siquiera lo logró. Y creo que sería imposible limpiar la burocracia. Hay una solución, la vándala. ¿Sabes? Lo que Cordell Hull dijo una vez sobre el secretario de Estado. La manera de tratar con el secretario de Estado, el Departamento de Estado, es acabarlo y poner un solo escritorio en medio de un salón y decir, ese es el Departamento de Estado de hoy en adelante. Empiezas por abajo, porque los vándalos, como sabes, cuando llegaban a una ciudad arrasaban con todo. No dejaban nada. Solo tomaban el oro y las mujeres, mataban a los niños y a los hombres y se marchaban. Esa es la solución vándala. Si quieres comenzar algo, acaba con todo y comienza de nuevo, porque no puedes deshiervar la burocracia. Es lo mismo ahora en las elecciones que tienen dificultades en Polonia para tener un gobierno no comunista. Hay decenas de miles de comunistas en cada rama del gobierno. ¿Cómo haces cuando te bloquean a cada paso? Lo mismo en Checoslovaquia, lo mismo en Bulgaria, no tanto en Rumania. Estaban acabando con el régimen y encontrando una solución. Lo mismo con Gorbachov en Rusia, él está en contra de toda esta intensa burocracia. El Vaticano tiene la burocracia más antigua del mundo y están más condimentados que nadie. Así, el Papa está bloqueado por todo lado. Él es un católico tradicional, un gran creyente en todo lo que es tradicional. Sin embargo, tiene que sentarse en la cúspide de esta pirámide y encontrarse que su decisión de que la gente dejara de recibir la comunión en la mano, lo que prohibió al principio, no llegó a ninguna parte. El principio es, violemos la ley y al final, bueno, tendrán que declarar que es la costumbre local, que es exactamente lo que pasó. Es por eso que en algo crucial como la comunión en la mano fue desobediencia. Y hay mujeres sacerdotisas. Sabemos que en Estados Unidos 32 mujeres fueron ordenadas en privado. Eso es cierto. Sí. Y sabemos que dicen misa. Dicen que hacen lo que se les pide regularmente. Supón que salen y dicen, somos sacerdotisas ordenadas por el obispo fulano y ahora está muerto. Y tienen una congregación. Y en cuanto ellas continúan así, eventualmente la gente local dirá, bueno, Santo Padre, ya existen y son buenas sacerdotisas. Se me hace que para lograr las cosas, lo que hacen los liberales es romper la ley. Se convierte en precedente y luego se arraiga. Es exacto lo que es, como la confesión para niños antes de la comunión. El Papa lo dijo una y otra vez. Deben pasar por la confesión antes de la primera comunión. ¿O no? Y ahora está convirtiéndose en un hecho de no confesarse antes de la primera comunión. La comunión en la mano es lo mismo, originalmente está prohibido. O distribuir la comunión por los laicos originalmente era para casos de necesidad. En mi parroquia en Dublín, donde solía ir desde los 10 hasta los 18, hay 5 sacerdotes y tienen 22 ministros de la Eucaristía. No los necesitan para nada, pero es ahora la costumbre y originalmente estaba prohibido, excepto para casos necesarios. La confesión general es otra, era solo en caso de necesidad. Ahora se convirtió en un hábito general, porque de todos modos lo hacen. Ellos dicen, si lo hacemos por tiempo suficiente, se convierte en precedente y luego en práctica establecida. Le podemos decir a Roma, llevamos haciéndolo por años.
¿Cómo podemos eliminarlo? La gente ya está acostumbrada. Ese es el principio. Y Roma no lo bloquea. Si se violaba una ley en Irlanda o en América, en Detroit o en Toronto o donde fuera, inmediatamente Pío XII, Pío XI expulsaban a los que lo hacían. Ese era el final. Ahora no lo hacen. Culpa de Roma. ¿Por qué? Porque la gente involucrada en Roma está de acuerdo. Simpatizan. Ahora, si me preguntaras acerca de Juan Pablo II, ¿cuántos ministerios lo apoyarían realmente? 2, máximo. ¿Que lo respaldarían? Solo 2. ¿Cuáles serían esos dos? Probablemente la Congregación para la Defensa de la Fe, bajo el cardenal Ratzinger, y probablemente el matrimonio, la Rota probablemente. Pero los otros no, militarían contra él, se opondrían a sus decisiones, a menos que esas decisiones fueran en su favor, no lo harían. Miramos al cardenal Ratzinger, ya que es sujeto de interés. Sí, lo es, y también es un hombre clave. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de su cargo? Su debilidad, su principal debilidad es que está aislado en medio de un clero de mentalidad muy modernista y tiene que lidiar con obispos de mentalidad modernista por todo el mundo, incluyendo a su Alemania natal, y Estados Unidos y Canadá. Otra de sus debilidades es que no se da cuenta de cosas, Viene a Nueva York el año pasado, da una conferencia aquí y le preguntan, ¿qué piensa usted del padre Raymond Brown, quien es un experto en escritura? Y Ratzinger, sin pensar y sin saber, dice, me gustaría cuidar la iglesia con media docena de padres Raymond Browns. Ahora, el padre Raymond Brown, según mis cuentas, es un hereje. Ha escrito libros sobre el Nuevo Testamento que son totalmente inaceptables. ¿Por qué Ratzinger dijo eso? ¿Por qué dijo eso y en público? ¿Cómo es que puede desear tener 6 o 10 Roberts o Raymond Browns en la iglesia? Lo sabrá Dios, pero él dijo eso, así que es ignorante en ese sentido e incauto en ese sentido. Y es una pena, porque se supone que es la cabeza de la doctrina cuidando la pureza de la fe. Entonces, una de sus debilidades es que es impotente, no puede imponer sus puntos de vista incluso cuando son correctos. Por ejemplo, ¿cómo es que Charles, el padre Charles Curran, todavía tiene las facultades en la diócesis de Rochester? Continúa escuchando confesiones y predicando. Ratzinger es quien debía enviar una orden al obispo de Rochester para deshacerse de él y excomulgarlo. No lo hace, no puede. Por tanto, hay una debilidad innata en su cargo, debilidad de la propia estructura. Algo similar con Walter Casper o el obispo Lehmann, o cientos de otros obispos que están por fuera de la iglesia en su doctrina y enseñanza y su comportamiento. Los obispos homosexuales que tenemos en Estados Unidos están con conocidos acompañantes homosexuales en sus casas. ¿Por qué no se puede deshacer de ellos? No puede. Él tiene esa debilidad en su cargo también. Luego ves que hay algo más acerca de Ratzinger que siempre hace pensar a la gente, y es que parece no darse cuenta del sufrimiento de la gente. No sabe lo que la gente sufre porque no puede tener la misa. No se percata de las conmovedoras agonías por las que ellos pasan cuando tienen un sacerdote que dice misas inválidas o dicen una forma del Novus Ordo que obviamente es inválida. No se da cuenta. Simplemente no se da cuenta de que han sido privados de la gracia santificante debido a las travesuras de sacerdotes modernistas y obispos locales. Se ha cerrado a la realidad del dolor por la que pasamos como pueblo. Se ha cerrado a eso. Lo mismo sucede en Canadá. No se da cuenta. Y en muchas diócesis de Canadá hay obispos que actúan de una manera adversa a la causa de la iglesia. Cuando un sacerdote quiere predicar teología católica fundamental, le dicen que se marche. Él debería poder escribirle a Ratzinger que lo restituya y sacar al obispo de una oreja, porque el obispo es un hereje. Pero Ratzinger no lo hace. Está bloqueado. La Congregación para los Obispos tiene su propio punto de vista y es anti-Juan Pablo II en varias formas. Y Juan Pablo II no lo puede respaldar porque no puede forzar a la Congregación de Obispos.